Uh, Hola, buenas noches, ingeniero. En esta noche, bueno, pues vengo a hablar de eh, la práctica de realización de una VPN site-to-site. Bueno, yo para esto me he basado siempre en el ámbito laboral. Eh, Uno va viendo, de acuerdo a lo que hemos ido viendo en la asignatura, ahí uno va viendo y le he encontrado dos sentidos a ciertas cosas. Entonces, con esto que se planeó realizar para esta práctica, bueno, eh, la, bueno, montar un servidor de base de datos. En este caso, hemos montado un MariaDB al que se le llega con una máquina cliente a través de una VPN site-to-site. Pero para poner antes en contexto de lo que hemos realizado, bueno, se llevó a cabo la configuración y la puesta en marcha de la conexión de VPN a través de site to site utilizando Sophos. Con esto me permitió establecer una conexión entre dos redes, facilitando la comunicación y el intercambio de datos entre ambas ubicaciones de manera eficiente y protegida. Todo esto comenzó con la configuración y el despliegue de Sophos en dos máquinas virtuales. Para esto, bueno, por cuestiones de capacidades de equipo, se ha tenido que usar dos computadoras para esto. Con estos definimos la infraestructura y se establecieron las políticas para asegurar la integridad de la conexión. Siempre a través de Sophos. Se configuró los parámetros de la VPN y las respectivas configuraciones. Una vez establecida todo esto, se procedió a la configuración de un servidor MariaDB en un server Debian en una de las ubicaciones predeterminadas. Este servidor nos proporcionó para una plataforma para el almacenamiento y la gestión de datos, permitiendo que una comunicación. Con esto pudimos, bueno, encontrarle un poco de sentido, ¿verdad?, a las cosas que vemos en el día a día, que usamos en el día a día en el ámbito laboral. Por último, se verificó la funcionalidad de esta conexión realizada y la accesibilidad del servidor MariaDB desde una máquina cliente remota. Con la conexión establecida y los permisos adecuados configurados en el servidor MariaDB, demostramos con éxito la capacidad de acceder y utilizar la base de datos desde una ubicación remota, aprovechando así los beneficios de la infraestructura que hemos implementado mediante Sophos. Bueno, aquí presentamos el diagrama de red que hemos usado para esto. La topología, tenemos una máquina cliente con esto un firewall al que con una conexión VPN site to site entre ambos para llegarle al servidor de base de datos. Aquí tenemos detalle de los dispositivos que hemos usado. La máquina cliente, estamos con Windows y su respectiva dirección IP, así como ambos firewall. El tipo son Sophos, su respectiva IP y el servidor de base de datos. Estas son algunas de las configuraciones que se aplicaron en el servidor de base de datos. Le instalamos a través de un sudo. Entramos al CLI para crear los respectivos usuarios. Abrimos el puerto 3306 en el servidor y definimos con un sudo. Reiniciamos el listado de las reglas con un sudo systemctl restart y reiniciamos el motor de base de datos para que los cambios fueran aplicados. Así también en el archivo de configuración se definió que en la escucha remota se le cambió el 127.0.0.0 que trae predeterminadamente
y se le cambió por el 0.0.0 para que pueda escuchar conexiones remotas. Ahora vamos a ver la respectiva, cómo realizamos esto. En primer lugar vamos a entrar al primer firewall, al del cliente. Primer software que vimos que teníamos con 100, el 192.168.0.100. Todo esto lo estamos, se está corriendo en esta máquina, a su vez con la máquina cliente. Nos vamos a la parte de network, de VPN que tenemos aquí, pero antes vamos a validar la red. En la red tenemos, esperemos a que cargue, y vemos las respectivas IPs que hemos definido. Validamos la VPN que se ha creado, la conexión, y le decimos aquí, primero la vamos a desactivar para comprobar nuestro punto. Desactivamos la conexión y aquí vamos a validar primero en la máquina cliente si tenemos conexión. Se fija, aquí estamos con la IP que hemos visto al principio en la presentación, que es la del servidor de base de datos. Aquí ya se quedó pensando porque ya no le llega y aquí nos dice que falló la conexión. Entonces con esto regresamos al manager del firewall y vamos a verificar lo que se ha configurado. Le definimos el nombre, si es IPv4, la descripción, el tipo de conexión y le decimos que esta va a iniciar la conexión. Le definimos también el tipo de autenticación y el puerto local de escucha, la interfase que va a escuchar y la puerta por la que va a llegar, que en este caso sería la de este firewall, el 150. Le definimos aquí que nuestra red local vendría siendo la 200 con un pleca 28. Decimos que vamos a cancelar y validamos la otra también en VPN. Y vemos que como la desactivé, ya no hay conexión aquí con el firewall de la base de datos, del servidor de base de datos. Entonces le decimos aquí también, definimos el respectivo nombre. Yo le puse VPN, base de datos, firewall a cliente. Le decimos que esta puerta de enlace solo va a responder el tipo de autenticación y le definimos el puerto de escucha que vendría siendo el del firewall y así también la puerta por la que va a llegar, que es la del otro firewall del cliente. Entonces le decimos que nuestra subred local va a ser la DMZ con una IP 192.168.220, una red. La red va a ser esta y con un pleca 24 y la red remota será la red local de el que teníamos en el firewall anterior, que en este caso era la 200.0. La vamos a ver cabal 192.168.200.0. Entonces con estas configuraciones pudimos realizar la conexión y si vemos la vamos a volver a activar para comprobar que todo está correcto. Si se fijó anteriormente vimos cómo al desactivarla ya no le llegamos a la base de datos, pero si volvemos a iniciar la conexión, lo activamos y ya se activó la conexión y vemos que aquí también. Entonces vamos a proceder a validar la base de datos y probamos la conexión y aquí ya nos avisó que hay, pero esto ya es una cuestión más que todo de versionamientos de
y nos dice que ya está, que estamos correctos y la conexión fue un éxito. Por aquí también podemos ver lo que se está virtualizando aquí en la otra máquina, el servidor Debian. Tenemos el servidor Debian y también aquí estamos corriendo el otro firewall, que es el 0.150 que tenemos allá. Aquí tenemos realizado las respectivas configuraciones en la base de datos para realizar las conexiones. Definimos las reglas que vimos en la presentación, los comandos que se ejecutaron y validamos la IP que teníamos. De mi lado eso es todo y gracias por la atención prestada.